Es la mañana en la región de Murcia, con Laura Somalo. Continuamos en directo en Es la Mañana en la región de Murcia, 46 minutos sobre las 12 del mediodía, y como les anunciaba al arranque del programa, vamos a hablar ya con el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la región, José Pérez de las Vacas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero, nos gustaría saber qué es un gestor administrativo y en qué se diferencian del resto de gestores y asesores que no lo son. Pues mira, los gestores administrativos, en primer lugar somos licenciados. Tenemos dos formas de acceso, ¿vale? Una es la licenciatura y posteriormente las pruebas de acceso a la profesión que convoca anualmente el Ministerio de Administraciones y Política Territorial. Uh-huh. Y la otra forma es tener un grado y posteriormente hacer un máster. Siempre en las ramas socioeconómicas. Es decir, la licenciatura tiene que ser en Derecho Económicas o Políticas. Posteriormente a eso, es necesaria la colegiación en el colegio de la demarcación territorial de cada uno de ellos, y nos diferenciamos pues en muchas cosas. En primer lugar, porque se sigue exigiendo la calificación, como te decía, se llama MECES 3, es una calificación de Bolonia. Uh-huh. Y después, sobre todo, porque una vez que te colegias, exigimos un seguro de responsabilidad civil para ejercer la profesión, ¿vale? Entonces, no quiere decir que algunos asesores sean licenciados y tengan ese seguro de responsabilidad civil porque pertenecen a otro colegio profesional, pero no es menos cierto que hay muchas asesorías. Es un caballo que el gobierno nunca ha querido coger desde el primer momento, que ni son licenciados, ni tienen seguro TRC, ni tienen un código deontológico, ni son un colectivo suficientemente formado como para dar el asesoramiento que damos los gestores administrativos. Uh-huh. Ya que ha mencionado al gobierno, le pregunto, ¿por qué el gobierno consideró a los gestores administrativos esenciales durante la pandemia? Pues mira, el primer motivo es porque esto es una estadística muy curiosa que quizás el ciudadano de a pie no lo sabe. El 70% de los trámites administrativos que se realizan en este país, estoy hablando de presentación de seguros sociales, presentación de declaraciones de renta, todo el tema de tráfico, lo hacen los gestores administrativos. Es decir, un ciudadano siempre va a tener una oficina donde ir de forma gratuita, bien sea municipal, regional o estatal, a hacer una determinada gestión. Uh-huh. Pero no es menos cierto que no más de un 30% acuden a esas oficinas por problemas de desplazamiento, problemas de tiempo, problemas de asesoramiento, y prefieren los despachos profesionales, tanto los nuestros como los de otros colectivos compañeros, como podrían ser graduados sociales o podrían ser económicos. Esa es la razón fundamental. Uh-huh. Y además, en la pandemia ha pasado la pandemia. Yo creo que la pandemia ha despertado la caja de los truenos en este país, ¿no? Uh-huh. Nos consideraron esenciales porque nosotros no dejamos de trabajar. Por ejemplo, todos los vehículos que se matricularon en España durante el periodo de la pandemia, y no solamente hablo de coches de turismo, hablo de ambulancias, hablo de coches de bomberos, lo realizamos los gestores administrativos porque no dejamos de trabajar telemáticamente. Por contra, a la administración, que curiosamente, y esto es una opinión muy personal, uh-huh, a pesar de defender a los funcionarios del SEPE de Murcia, porque hicieron algo que no tenían medios. Pero claro, el SEPE lo que hizo fue, imagínese usted, si hay una guerra, el hospital, en vez de hacer un hospital de campaña anexo a ese local, lo que hace es cerrar las puertas. Uh-huh. Y de esa forma no tengo problemas. Ya sé lo que hay en la calle, pero yo cierro y no atiendo a nadie. Entonces, en vez de haber hecho, que es mi opinión, en vez de haber habilitado miles de funcionarios, haberlos sacado de otras partes, por ejemplo, patrones de embarcaciones de recreo, cosas, departamentos de subvenciones, haber habilitado miles de funcionarios para atender el tema de los ERTE, lo que hizo fue cerrar las puertas físicamente. Uh-huh. Cosa que todavía no acabo de entender, o haber habilitado 100.000 líneas telefónicas. Yo siempre cuento la anécdota, que está real, y me pasó en mi despacho al principio del mes de marzo. Yo llamé al 968, el número de teléfono de la jefatura de la Dirección Provincial del SEPE en Murcia,
me dijeron que por temas de la pandemia, pues, en fin, claro, uno se podía atender al público. Yo sí que podía en mi despacho, pero ellos no. Me daban un 902 y un 901, que yo llamé personalmente desde mi despacho. Y en ambas líneas me dijeron que esos teléfonos no existían. Con lo cual le quiero decir, la gestión, vamos, para mí ha sido pésima. Insisto que defiendo a los funcionarios del SEPE de Murcia porque no tenían medios, pero desde luego la razón fundamental por la que fuimos considerados servicios esenciales era porque éramos un servicio esencial sin el cual y sin igual que otros colectivos compañeros no hubiera sido posible solucionar y en parte porque obviamente todas nuestras retransmisiones telemáticas después van a la administración, que es quien tiene que resolver, pero esto hubiera sido todavía más caótico que lo que ha sido. Y de ahí que los gestores administrativos, ustedes hayan estado muy reivindicativos, ¿no?, en este periodo. Sí, hemos sido muy reivindicativos porque, bueno, es que nos avalan las cifras, es decir, atendemos a miles de autónomos, a más de 1,5 millones de pymes, y desde el mismo 14 de marzo, y ahí está la hemeroteca, donde está en este momento, nuestro Consejo General, aquel 14 de marzo, ya empezó a decir stop al calendario fiscal y laboral de pago de impuestos porque era imposible. Es decir, yo a usted le he cerrado un negocio, pero le estoy obligando a que pague el día 20 de abril. Le estoy obligando a que pague el trimestre fiscal sin tener en cuenta, en modo alguno, por ejemplo, voy a contar un detalle. El papel estaba contaminado. O pensábamos que estaba, o así lo decían las medidas, los consejos médicos, ¿vale? Cuando a mi despacho llegaban las facturas de los clientes, que hay que contabilizar y coger una por una, le recuerdo también que tampoco habían guantes en las farmacias, tenemos que descontaminar el papel 5 o 6 días. No llegábamos a tiempo. Claro. No hicieron ningún caso. Es más, obligaron al pago estando cerrados las droguerías, las perfumerías, las zapaterías, todo aquello que no fue considerado esencial. Igualmente hemos tenido que sufrir todos los cambios en las normativas de los ERTE, que no se imagina la gente lo que es que de un día para otro te cambien todo, y varias veces, no solamente una. Y esto no es ser especialmente emotivo, porque usted no sabe lo que es que le llamen los clientes y le lloren por teléfono porque no tienen cómo pagar las nóminas y no tienen cómo pagar nada. Es decir, esto ha sido una situación muy caótica. Hemos estado pidiendo ayudas directas desde el primer momento y la administración ha hecho caso omiso. Nunca han llegado, ¿no?, esas ayudas. Reivindicativos. Sí, no, aparte pensamos que siguen sin llegar, sinceramente. Siguen sin llegar, es nuestra opinión. Hace un par de meses ustedes presentaron 25 medidas, ¿no?, para superar la crisis. ¿En qué consistían, José? Pues eran 25 medidas. Bueno, la verdad es que lo hicimos llegar, en primer lugar, a la presidencia del gobierno, después al partido principal de la oposición y finalmente a su majestad el rey, que tuvimos la ocasión de tener una cita con él. Y eran medidas principalmente de tres clases: de aspectos laborales, financieros, fiscales y de digitalización de las administraciones. Entendemos que esta pandemia lo que ha puesto de relieve es que la administración no ha funcionado. La administración a la cual todos recurrimos, porque obviamente todos recurrimos en momentos de crisis, no puede haber tenido el comportamiento que ha tenido, desde nuestro punto de vista, y hace falta una profundísima reforma de la administración, empezando por simplemente considerar que no se puede trabajar en una administración basada en el cumplimiento de un horario y no de unos objetivos, porque esto es lo que pasa en la actualidad en casi todas las administraciones. Después hay una gran diferencia entre las administraciones que recaudan y las que no recaudan. Sí, no es lo mismo la agencia tributaria, la seguridad social o la dirección general de tráfico, que recaudan una barbaridad de dinero, a las que no recaudan nada, como pueden ser las regionales o las locales, porque en verdad al final cuesta dinero al ciudadano, entiendo yo, ¿no? Entonces, ya le digo, fueron 25 medidas más o menos de ese tipo. Por mencionarle alguna, pues yo no me tengo por qué esperar a final de año a pedir una devolución del IVA. También entendemos que si todas las empresas de España, en general, el día 1 de marzo del año pasado cumplían con sus obligaciones fiscales y laborales, porque bueno, el país iba medianamente como siempre va, ¿no? De una forma pues mejor o un poquito peor.
Pero claro, lo que no puede ser es que después de año y medio de usted obligarme a mí a cerrar los negocios, me esté exigiendo un certificado de estar al corriente en mis obligaciones fiscales y laborales. Porque, oiga, yo le estoy pidiendo la ayuda o la subvención porque no tengo dinero. Claro. Porque usted me ha cerrado. Porque yo he tenido que pagar unos impuestos sin tener dinero. Claro, llega un momento ya que la tesorería se va a pique y tienes que dejar de pagar algo. Porque o dejo de pagar algo o mi familia no come. Esto es así de sencillo. Entonces, claro, ahora han salido unas subvenciones de la Consejería, por cierto, de Murcia, en la cual lo primero que me piden es estar al corriente, porque a ver si lo dice la ley de subvenciones. No puedo estar al corriente. Oiga, yo estaba al corriente el año pasado, pero este año ya no puedo. Entonces le digo, son medidas, creemos que muy lógicas, que espero que se hagan eco. Sería una alegría que se hicieran eco de algunas. Por ejemplo, sí que se han hecho en el materia laboral, el tema de transformación de este por impedimento a este por limitación, que hace un nuevo ERTE, ya hace tiempo que se consideró esta medida, y bueno, todas van encaminadas a la mejora a la mejora o casi que mejora salvación de la vida económica de un trabajador, de una pyme, de un autónomo. ¿Hay mucha diferencia entre lo que están sufriendo los negocios en España en general y en nuestra provincia en particular? Bueno, vamos a ver, podríamos decir que en nuestra provincia en particular, como usted bien sabe, somos una provincia cuyo nivel de ingresos por turismo, pues, obviamente puede ser mucho más que cualquier otra, con lo cual el sufrimiento, desde luego, es peor, pero bueno, no es menos cierto que también esas provincias que no tienen tanto turismo como somos nosotros por lo privilegiado que somos con las playas y etcétera, tienen otro tipo de problemas como en la hostelería. Entonces yo creo que todas, más, menos, no tengo datos concretos comparativos entre, pero vamos, yo pienso que toda la situación es igual de grave para casi todas las regiones de nuestro país. Nos queda apenas un minuto. Para finalizar, le pregunto, ¿cómo ve usted la salida de esta crisis económica? Pues mire, hace falta el asesoramiento de quien conoce al trabajador, que no es la administración, sino que somos nosotros y los colectivos compañeros. Yo conozco perfectamente la vida económica de mis clientes, que son autónomos y pequeñas pymes, y el gobierno creo que legisla sin ningún conocimiento. Mucha paciencia, mucho trabajo, mucho sentido común y mucha suerte. Bueno, pues no hay más recetas. Dicho queda. José Pérez de las Vacas, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la región. Ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en Es la Mañana en la región de Murcia. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.